La última novela del escritor Sergio Ramírez, El caballo dorado, es una historia de aventuras y enredos que empieza en un pueblo perdido en los Cárpatos, al norte de Rumania, y termina en Nicaragua después del derrocamiento del dictador José Santos Zelaya. Los personajes principales del Premio Cervantes en este libro giran en torno a un carrusel guiado por su caballo dorado, que llegará desde Europa a Nicaragua, una princesa renca y sus tres amores, un peluquero escultor de caballos de madera que muere envenenado, un mexicano secretario de Rubén Darío que se creyó el cuento que era hijo del emperador Maximiliano, y un cocinero nicaragüense llamado Ananías que salvó a José Santos Zelaya de ser envenenado. Conversamos con Sergio Ramírez sobre la creación del Caballo Dorado, una novela que describe como un desahogo de la imaginación en la que el escritor inventa sin seguir ninguna regla y sobre todo disfruta con ganas el acto de escribirla. Sergio, la historia de El Caballo Dorado empieza en Siret, un pueblo de Rumania, y termina en Nicaragua a inicios del siglo XX, con una princesa que está recorriendo las ferias de pueblo en un carrusel de lo que llamamos los caballitos. Investigué en Google y Siret hoy es un pueblo de 9.000 habitantes que está a 479 kilómetros al norte de Bucarest. ¿Cómo descubriste este pueblo rumano? Son los accidentes y gracias que tiene la imaginación, ¿no? Yo buscaba un pueblo de los Cárpatos donde comenzar esta historia y me encontré con Siret, que entonces estaba del lado de la frontera del Imperio Austrohúngaro. Las fronteras se movieron a raíz del reparto final de la Primera Guerra Mundial. Esta parte de Transilvania le quedó a Rumania y los Cárpatos, y del otro lado quedó Ucrania, que entonces era parte de Rusia. Y como las fronteras se movieron, entonces yo me metí a hacer la investigación histórica, geográfica, pensando que si era un territorio de la imaginación, tenía que tener un soporte histórico real, ¿no? Y como los amantes, cuando la princesa se fuga con el peluquero hacia Bucarest, y yo tenía que decidir cómo se iba, una carreta de huellas hasta cierto punto a tomar un tren, y yo hice una investigación muy exhaustiva sobre las redes ferroviarias de Rumania en esa época, cuándo se construyeron, a dónde llegaban los ramales, a ver si era posible que estos amantes tomaran realmente un tren, ¿no? Que eso ya no fuera fantasía. De manera que toda obra de imaginación tiene que tener un soporte en la realidad, ¿no? Y es lo que yo me propuse con esta novela. Esta princesa María Alexandrova, que también la describe como la princesa coja, que es uno del personajes principal de esta novela, no se parece en nada a las princesas de Rubén Darío, pero no encontré en el libro ninguna ilustración de cómo es ella. ¿Cómo te imaginas a esta princesa? Es todo lo contrario de lo que uno imagina una princesa de los cuentos de hadas, ¿no? Porque las princesas de los cuentos de hadas viven en un castillo verdadero, y este castillo de la princesa está en ruinas. El padre es un borracho, jugador, príncipe de la nobleza rural de los Cárpatos, venido a menos. Ella, para colmo, es renca, y entonces con los auxilios de su imaginación ella misma va ayudando a construirse como personaje, ¿no? Porque ella imagina realmente que es una princesa de los cuentos de hadas. Se imagina que tiene lacayos que la llevan a misa en un coche de caballo que se parece a lo de la Cenicienta. Y esto no es más que un cuento de hadas, ¿no? Porque ella tiene que ir a pie, es renca en el invierno, aguantando frío, va sola, y de repente a su lado aparece una institutriz alemana que no existe, también es obra de su imaginación. Pero el desafío de la novela es que los personajes que son imaginados por otros personajes comienza a comportarse como si se tratara de personajes reales y entra en conflicto con el personaje principal. Hay una lucha de celos, de rivalidades amorosas, de joyas que se pierden, de robos, de un lacayo es un personaje maldito que tampoco existe, sino que va siendo fabricado en la medida que la novela lo va necesitando. Entonces este es un libro que desciende varios planos en las escalas de la imaginación.
Esta princesa tuvo dos amantes que tienen en común una barba partida en dos alas, un peluquero que se cree que él inventó el carrusel y un comerciante que decía que era hijo del emperador Maximiliano en México. Empecemos por el peluquero. El peluquero es un hombre de una imaginación muy desaforada, es un escultor nato, tiene talento como escultor de caballos y en la puerta de su barbería coloca en este palo de listones que se pone a la barbería, ensarta un caballo dorado, que es el gran atractivo de la princesa. Y como es una muchacha pobre que vive soñando con la libertad, quiere dejar atrás al padre borracho, jugador, que está perdiéndolo todo a manos de los criados, pues el caballo que realmente ella termina montándose en este caballo de madera para poder huir y seduce al peluquero. No tiene otro camino, pero el peluquero además piensa que él ha inventado el carrusel, que es algo que ya está inventado hace tiempo. Se fugan juntos. Él efectivamente usa una barba como la del emperador Maximiliano, la barba que habían puesto de moda los Habsburgos en el imperio austrohúngaro. Y resulta que ella se encuentra en París en su fuga con este otro personaje, Julio Sedano, que es un personaje sí es de la vida real, que fue secretario de Rubén Darío, y fue el mismo Rubén Darío el que un día se le ocurrió decirle que se parecía al emperador Maximiliano y, como decimos en Nicaragua, agarró la vara. Realmente se parecía físicamente, porque en las fotografías que están reproducidas en el libro, en estos medallones pequeños que separan los capítulos, él realmente tiene mucho parecido físico y se creó toda esta leyenda. Él era un hombre de una enorme imaginación, un mentiroso profesional, y creó a su alrededor toda esta leyenda de que él era hijo del emperador Maximiliano. En esta novela el escritor también se gradúa como envenenador, que ya tenía alguna experiencia en castigo divino, pero debuta como una especie de ingeniero mecánico que nos describe paso a paso cómo se arma un carrusel de manera muy detallada. Quizás ahí trabaja mi memoria de niño, porque mi padre tenía su tienda frente a la plaza en Mazatepe, frente al Parque Central, y cada fiesta patronal entre mayo o junio, una fiesta movible, la fiesta de la Santísima Trinidad, llegaba el carrusel. Y este carrusel tenía su propia historia real, porque el dueño del carrusel era un señor que se llamaba don Pedro Rivas, y su hijo Orlando Rivas había ido a vivir a Mazatepe, casado en Mazatepe. Y entonces el carrusel se administraba desde Mazatepe. Y cada llegada, pues, era una celebración, porque en los cumpleaños nos regalaban fichas, el dueño del carrusel para montarnos, ¿no? Eran los regalos de cumpleaños. Y mi fascinación era sentarme en el parque a ver armar el carrusel. Y con mucha tristeza a verlo desarmarse cuando se iba, porque desde que izaban el palo mayor con la corona maestra, iban insertando los palos, las varillas, los tubos donde colgaban los caballos, la plataforma, y todo esto quedó registrado en mi memoria, de manera que reconstruir paso a paso cómo se arma un carrusel, tal como está puesto en el manual de la novela, pues no fue para mí ninguna dificultad de invención, ¿no? Sino más bien un asunto de recuerdos. ¿Cómo llega este carrusel a Nicaragua? Porque hasta ahora nos estás introduciendo en estos personajes de Rumanía, un mexicano que vive en París, pero al final el carrusel viene a Nicaragua. En la novela, cuando ella llega a Noisette, que es un pueblecito de Loire, donde se fabrican los chocolates Menier, ahí está la gran fábrica de chocolates Menier, se encuentra con este personaje Menier, que es el dueño de Menier Chocolatier, que su plantación de cacao, donde se produce todo el cacao de los chocolates Menier, que son los más famosos de Francia entonces, se produce en Nandaime, en Nicaragua. Es la única plantación que ellos tienen. Y este es un personaje fascinante, porque él había organizado toda su planta de producción de acuerdo con un modelo socialista lasallano, ¿no? De casas ventiladas, higiénicas, escuelas para los hijos de los trabajadores, que contrastaba mucho con las condiciones de trabajo que existían en Nicaragua para los peones de la agrícola, de la producción del cacao. Cuando la princesa y Sedano administran el carrusel, llegan a Noisette, y ahí el Menier les propone un contrato para que traigan este carrusel en Nicaragua como un regalo personal suyo al presidente Zelaya.
Y ella, la princesa, emprende su viaje a Nicaragua trayendo como regalo el carrusel, pero llega a Nicaragua desgraciadamente en el momento que Zelaya se está yendo al exilio, derrocado, y está siendo recogido en el puerto de Corinto por un barco de guerra, el barco General Guerrero, que le ha enviado Porfirio Díaz. Todo eso ya entramos en las aguas de la historia. El 23 de diciembre de ese año, ella llega a Nicaragua y ya no se encuentra con Zelaya. Y como se encuentra es con el general Estrada, que es el presidente que la contrarrevolución armada, pues la revolución armada en la costa pone en alianza con los conservadores. Él era el gobernador militar de Bluefields, traiciona a Zelaya y pasa a ser el nuevo presidente y es la contraparte de la princesa, a la princesa le promete que él va a apoyar que se arme el carrusel en Nicaragua, y como verás en la novela tiene sus propios planes para usar el carrusel en su beneficio político. Este es un libro de aventuras, de enredo, y bueno, el lector lo disfruta mucho, es como un vacilón y uno tiene que estar alerta para que el escritor, el novelista que anda por ahí no le tome el pelo, pero el escritor también se ríe de sus propios inventos. ¿Cómo viviste vos escribir esta novela? Pues yo disfruté mucho. En las condiciones actuales en que me encuentro, encontrar una ventana para desahogarme de la imaginación de esta naturaleza fue una gran dicha para mí. Disfrutar la imaginación, el acto de imaginar, el acto de inventar, sin ninguna regla, porque este libro va cazando las aventuras en la medida en que se va desarrollando. Yo mismo no tenía un plan a dónde iba a ir a dar la princesa. Yo sabía que tenía que ir a Nicaragua, pero no sabía cómo ni cuándo. Y tuve que ir ajustando los calendarios, porque yo realmente sí, en un determinado momento decidí que ya no se encontrara con Zelaya, y entonces ajustar los calendarios de todo el desarrollo de la novela para que coincidiera con el momento en que Zelaya se va, ¿no? Y lo que queda son los recuerdos de él a través de las memorias de su secretario personal, el poeta colombiano Julio Flores. Entonces, esta construcción es muy imaginativa, pero muy dichosa para mí en el sentido de gozar lo que es escribir un libro, ir disfrutando de sus sorpresas, ir yéndomelo por caminos inesperados, un mecano, un aparato capaz de girar, estar compuesto por muy distintas piezas. Hay aquí piezas de correspondencia, actas judiciales, dictámenes forenses, cartas, crónicas periodísticas, manuales, de manera que a través de todas estas piezas es que está armado el carrusel que es la novela. Y como te decía, un carrusel que sea capaz de girar y en sus vueltas ir descubriendo a cada vuelta una nueva aventura. Hace un par de años escribiste Tongolele no sabía bailar, que es una novela que está anclada en la Nicaragua de hoy, en la rebelión de abril. Esta novela está ambientada en Europa de inicios del siglo XX y la conexión con Nicaragua. ¿Cómo llegaste a eso? Yo lo que quería era buscar cómo ejercer mi propia libertad de imaginar, no sentirme en el deber político, digamos, de seguir con este tema necesariamente, ¿no? Volver a él cuando coja agua el cántaro, es decir, volveré al tema del inspector Morales, al tema de la novela policíaco-política, porque me parece que es una forma de expresión muy necesaria en lo que es mi universo literario, pero por el momento yo quería entrar en este otro terreno y demostrarme a mí mismo que la creación literaria es un asunto de libertad y que los libros nos reclaman a uno, y que la primera condición para escribir una novela que funcione es escribirla con gusto, escribirla con ganas y disfrutar el acto de escribirla. El presidente del Instituto Cervantes, Luis García, hablando sobre tu novela, dice que es una fiesta y que la alegría es también una forma de resistencia. Pero vos empezaste a escribir esto hace mucho tiempo, por lo que decís en la novela, desde 2014. Sí, porque en la escritura hay temas que se van presentando, uno avanza, de repente se encuentra con paredes que no puede superar y abre otro camino por otra novela y vuelve a retomar el tema, a examinarlo. Puede ser que avance otro trecho, me vuelvo a encontrar con otra pared, lo abandono, y así me fue pasando con esta novela. Por eso es que no es que pasé yo 10 años escribiéndola, sino que
fui retomándolo a lo largo de todo este periodo hasta que encontré las claves definitivas y la trabajé muy intensamente en el tiempo que estuve en la Universidad de Princeton como profesor visitante. Cuando regresé a Madrid ya supe el camino que tenía que llevar, ya supe dónde estaban los nudos que había que amarrar y ya iba por el camino real al final. Hay personajes producto de tu imaginación y otros que en efecto son personajes históricos. Mencionaste a Celay, Estrada y este otro, el mexicano Julio Sedano. Este mexicano es fusilado en Francia acusado de espía. Bueno, sí, yo cierro la novela con el proceso militar que se le sigue a Sedano, porque a lo mejor a mí me parecía que la novela terminaba con la conspiración del general Mena para derrocar al general Estrada y el papel que juega la princesa con el carrusel. Pero en una novela no pueden quedar cabos sueltos. Y yo tenía la fascinación tan grande por este personaje, por Julio Sedano, de que su muerte a mí me pareció siempre asombrosa, de que él fuera juzgado por traición a Francia en la Primera Guerra Mundial como espía de los alemanes. Y revisando papeles en las partes oscuras de la red, me encontré con el proceso militar que se le escribió en francés a Sedano, y yo lo que hice fue tomar ese documento y reconstruirlo dentro de la novela y ponerlo como apéndice al final. Porque aquí se revela lo que era este hombre, ¿no? Este hombre muere por mentiroso, porque él lo que le vendía a los alemanes era falso, era información que él mismo fabricaba y pasaba estos informes a la gente que él tenía alemán que estaba en Barcelona. Él pasaba estos informes que eran falsos, le pagaban por eso y luego pagó con su vida por mentiroso, ¿no? Y entonces me pareció que era una seducción demasiado irresistible no usar el proceso contra Sedano para cerrar la novela. Esta novela ya está circulando, bueno, en las librerías de muchas ciudades en España y también en América Latina. El Caballo Dorado está en las librerías de Managua. No lo sé, pero no creo. Por lo menos sé que está en las de Costa Rica. Yo tengo pendiente una entrevista con la librería internacional, que es la que está distribuyendo el libro en Costa Rica, pero de Nicaragua no te podría decir. No tengo comunicación yo con las librerías de Managua. Pero ¿será que le pueden acusar de conspiración el libro? Porque termina con el derrocamiento de un dictador. Tiene sus misterios el caballo dorado, como te habrás fijado que es un niño el que descubre, moviéndole la cola, cuáles son los secretos que el caballo dorado encierra. Tal vez puede repetir el procedimiento. En las próximas semanas, Centroamérica Cuentas llega a Panamá. Ahí va a estar el carrusel también del caballo dorado. Sí, vamos a presentar en Panamá, con motivo de Centroamérica Cuenta, el caballo dorado. Y tengo una presentación todavía pendiente en México, otra en Colombia, después para el mes de agosto. Y todavía me falta una presentación en Sevilla y otra en Zaragoza, después de la que se hizo en Madrid, para cerrar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también con la presentación final. ¿Cómo ves la crisis de Nicaragua en estos días que estamos en la víspera de otro aniversario? Son 6 años después de la rebelión de abril. Veo una situación bastante congelada y con muy poca atención internacional, no solo por los acontecimientos en el mundo, la guerra de Gaza, luego la guerra de Ucrania, que no parece tener solución, las elecciones pendientes en Estados Unidos, que no sabemos su desenlace y que va a influir mucho en lo que va a ser el futuro de la política latinoamericana. Y ahora, pues, acontecimientos que ahí están, como las supuestas elecciones en Venezuela, que son una verdadera farsa, otra vez como ocurrió en Nicaragua con los candidatos vetados, ahora con este acto insólito de la invasión del gobierno de Ecuador, de la Embajada de México en Ecuador, para sacar a un refugiado de allí, que me parece que es un regreso a la ley de la selva. Entonces, todos estos hechos hacen que el caso de Nicaragua, pues, desgraciadamente pierda relevancia, ¿no? Aunque Ortega ya había asaltado la sede de la OEA en Managua y la había confiscado. Sí, claro, pero como te decía, estamos confirmando de que independientemente de las identidades ideológicas de los gobiernos, el autoritarismo te lleva a aplicar la ley de la selva. Es decir, una vez que las reglas diplomáticas dejan de valer, pues ya no vale nada, ¿no? Está en marcha un proceso de
sucesión dinástica. La pregunta es si va a haber sucesión dinástica como la de la dictadura de los Somoza. ¿Va a seguir el carrusel de Nicaragua girando en el mismo punto o hay una esperanza de cambio político? Yo la esperanza del cambio democrático en Nicaragua no la pierdo nunca. Lo que pasa es que adivinar en este panorama cuál va a ser el camino que el futuro va a tener en Nicaragua es muy difícil. Cada vez esto está ligado a factores más, digamos, más dinámicos, como te decía, viéndolo dentro del panorama de América Latina. No veo yo una solución a corto plazo.